Buenos días. ¿Cómo están todos y todas por allá? Muy buenos días, bendecidos con Dios porque estamos con vida, con salud. Muy bien. Buenos días, me alegra doctor. mucho. Muy bien por acá en Armenia. Muy bien, me alegra mucho. Desde aquí del oriente de Caldas, doctor Monte Bonito. ¿Todos están escuchando ahí, sí? Sí. Sí, ahí señor. ¿Están escuchando? Sí, Entiendo señor, que- acá se escucha. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien, bueno. Hemos querido invitar a toda Red de Paz, también haciendo una primera experimentación de lo que pueden ser todos estos encuentros virtuales que no solamente fortalecen a la organización, sino que también queremos fortalecer la acción en el territorio. Y hoy quisimos hacer esta conferencia a pocos días de las elecciones del 13 de marzo. Unas elecciones que van a marcar el futuro del país. O seguimos caminando por la ruta de la violencia, de la confrontación, por la ruta de las venganzas, del narcotráfico, de la corrupción, de la pobreza y del hambre, o definitivamente hacemos un quiebre y avanzamos en la ruta del fortalecimiento de la paz, de la democracia, de los derechos humanos, en la superación de la pobreza, en la superación de las inequidades. Eso nada más ni nada menos es lo que tenemos que hacer este 13 de marzo. Tomar una decisión en relación con el futuro del país. Nunca antes en la historia reciente del país habíamos tenido esa posibilidad en las urnas reales. El último ejercicio fuerte que hicimos en donde se definía si íbamos por la guerra o por la paz fue el Gran Mandato Nacional por la Paz que hizo Red de Paz con muchas organizaciones a finales de la década de los 90 del siglo pasado. Y ese mandato obligó a los presidentes o candidatos presidenciales de la época a decidirse si transitaban por la paz o transitaban por la guerra. Lamentablemente, años después, este país decidió votar por una propuesta de aumento de la confrontación armada y terminamos profundizando aún más este conflicto. Hoy estamos en unas condiciones, yo diría que parecidas, y por eso Red de Paz y muchas otras organizaciones de paz, de derechos humanos, de construcción de equidad, de participación ciudadana en el territorio, hemos decidido participar, no como organizaciones, pero sí como actores y tejedores y tejedoras de paz en esta contienda electoral del 13 de marzo. Y por supuesto, en las que vienen después en mayo y en junio en relación con las elecciones presidenciales. Pero primero, quiero explicarles cómo llegamos a esta decisión. En el 2016, ustedes saben, se hizo el acuerdo de paz entre el gobierno y con las FARC. Y nosotros seguíamos también insistiendo en el acuerdo de paz con el ELN, pero también en la posibilidad de solución negociada con los demás grupos armados ilegales, las bandas criminales, sometimiento a la justicia, desmonte del paramilitarismo y muchas otras reivindicaciones que Red de Paz venía haciendo. Pero también queríamos insistir en la cultura de paz, en la pedagogía para la paz, en la participación ciudadana, en la construcción de un nuevo ciudadano y una nueva ciudadana para la paz, la convivencia y los derechos humanos. Firmado el acuerdo del 2016 y aunque perdimos el plebiscito, digo perdimos entre comillas porque Red de Paz siempre propuso y le propuso a la Corte Constitucional y le propuso al presidente Santos que no era necesario someter el acuerdo de paz a un plebiscito, pero aún así como se hizo, pero también como lo perdimos, seguimos insistiendo en el camino de la paz. Hoy
lo que hemos visto después de tantos años de implementación del acuerdo y también después de tantos años de implementación de la ley 1448, ley de víctimas, es que muchos de nuestros sueños, muchas de nuestras iniciativas quedaron en la gaveta, quedaron en el olvido, quedaron reducidas a la mínima expresión de lo que pudiera ser una sociedad que quiere la paz y quiere la reconciliación. El primer punto del acuerdo de paz, reforma rural integral, pues quedó reducido a la mínima expresión. Ya ni se habla de la reforma rural. Hace poquito se celebraron los 40 años, si la mente no me falla, del Pacto de Chicoral, la contrarreforma rural de los 70, que exacerbó aún más el conflicto armado y profundizó las diferencias y ayudó a que las guerrillas campesinas de este país se siguieran fortaleciendo. Pues bien, no hemos avanzado en la reforma rural. No hay hoy una producción real en el campo, pero esa reforma rural iba de la mano también de la restitución de tierras de la ley 1448. El acuerdo decía que eran 9 millones de hectáreas, 6 millones a las víctimas de las tierras despojadas a las víctimas y 3 billones de un banco de tierras que el Estado debería comprar. Pues hoy lo que vemos es que no tenemos 6 millones de hectáreas despojadas a los campesinos hoy, sino más o menos 6.500.000, es decir, ha aumentado el despojo. En lugar de restituir tierras, hasta ahora solo se han restituido un poco más de 400.000 hectáreas. Lo que encontramos hoy es que en ese mismo periodo se han despojado más de 900.000 hectáreas a campesinos y campesinas. Bogotá recepcionó 25.000 personas con sus núcleos familiares desplazadas en el año 2021. Esto sigue siendo una tragedia en el campo. No tenemos reforma rural, no tenemos acompañamiento técnico, no tenemos acompañamiento tecnológico, no tenemos profundización de la labor en el campo, no tenemos semillas adecuadas, distritos de riego, tecnología, nada, ni siquiera seguro contra cosechas. De la reforma rural está ahí abandonada. Primer punto, que siempre debatimos desde Redepaz antes del acuerdo de paz. Siempre hablamos desde las asambleas constituyentes, desde los territorios de paz, desde tantas expresiones y experiencias de nuestro trabajo en el territorio, de la necesidad de la reforma rural. Ahí está engavetada. Y el segundo punto del acuerdo de paz, también del ADN de Redepaz, le dio origen a Redepaz. Participación ciudadana, profundización de la democracia. Ese fue el origen de Redepaz. Cuando hicimos las marchas y los encuentros a principios de los 90 y luego cuando la Constitución del 91 dijo que esta era una democracia participativa y cuando empezamos a recoger firmas para poder reglamentar el artículo 22 de la Constitución que dio origen al Consejo Nacional de Paz y a los consejos territoriales de paz producto de los acuerdos del 91. Cuando empezamos a hablar del mandato de los niños y de las niñas por la paz, del mandato ciudadano por la paz, de las movilizaciones. Todas esas expresiones que luego fueron llevándonos a las asambleas constituyentes municipales, era la reivindicación de un pueblo que creía y que cree que la participación ciudadana y la democracia es un elemento fundamental en la construcción de la paz. Pues bien, a pesar de los foros, más de 13 foros territoriales, más de un equipo que se dedicó a construir la propuesta de participación y de profundización de la democracia, esa propuesta quedó engavetada. También no se ha desarrollado, ni siquiera se puso a la discusión del Congreso de la República. El gobierno colombiano ocultó la necesidad de la reforma política, de la profundización de la participación ciudadana. Y ese acuerdo con la FARC, ese segundo punto, era también el primer punto con el ELN.
y empezamos a trabajar con esas guerrillas en las mesas de diálogo en Quito y todo lo que se trabajó en Colombia desde la mesa social por la paz. Y ese primer punto ya era un preacuerdo con las guerrillas del ELN, unido también al cese bilateral del fuego, elemento fundamental reivindicado siempre por Red de Paz. Pues bueno, el gobierno decidió romper esa mesa de negociaciones y ese primer punto con el ELN, que hubiera fortalecido el segundo punto con las FARC, eje fundamental de la construcción de la paz en Colombia, se perdió. Pero también estaba el otro tema fundamental para nosotros en todo esto: la reparación integral a las víctimas. Siempre nos dijeron, en el acuerdo de paz, en las negociaciones, las víctimas estarán al centro de la implementación. Y hoy lo que vemos, hoy lo que sentimos, hoy la realidad es que las víctimas ni siquiera están en la periferia. Ya ni siquiera se habla de las víctimas. Ya no se habla de reparación integral. Ya no se habla de salud, de vivienda, de educación, de salud mental. Ya no se habla de retornos. Ya no se habla de restitución de tierras. No se habla de reparación colectiva. Más de 850 sujetos colectivos de reparación están hoy en el total abandono. Y la unidad de víctimas perdió su protagonismo. La ley 1448 se desdibujó totalmente, se desfinanció. Y hoy lo que vemos es informes de corrupción al interior de una entidad que debería ser ejemplo de reconciliación en Colombia. Con las víctimas entonces empezamos a trabajar por allá en el 96, 97, lo recuerdan algunos y algunas de las que están aquí en esta videoconferencia. Cuando hicimos las mesas por la reconciliación de las víctimas, cuando acompañamos a la población desplazada. Luego, cuando trabajamos a principios de este siglo, fortaleciendo todas esas mesas en el territorio y ayudando a construir la ley 1448. Pero también cuando nos metimos en el tema del proceso de paz con los grupos paramilitares y exigimos la superación de la impunidad y la construcción de la verdad. Y hoy lo que vemos es una difícil situación con la población víctima de la violencia. Claro que hay avances, por supuesto. Hay un avance fundamental, justicia transicional, pero no porque el gobierno o el Estado lo quieran, o las mayorías en el poder ligadas al narcotráfico y a la corrupción, sino porque las víctimas y las organizaciones de paz hemos insistido, hemos respaldado a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y a la Comisión de la Verdad. Esos tres elementos, esas tres instituciones juntas son hoy el elemento fundamental, lo que llamaríamos la columna principal de la implementación del acuerdo de paz, pero sigue siendo atacado, sigue siendo desfinanciado, sigue siendo señalado. La Corte Constitucional acaba de decir que estamos en un momento de inconstitucionalidad, diríamos así, porque el gobierno hoy está violando la Constitución porque no está implementando el acuerdo de paz integralmente. Acuérdense que el acuerdo de paz está elevado a la categoría de Constitución, pero también está elevado y está colocado en las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas tutelen su implementación. Nada de eso funciona. Y entonces hoy, a pesar de los esfuerzos de estas tres instituciones de la comunidad internacional, sentimos que esas instituciones hay que seguirlas respaldando. Y por supuesto están las curules. Fue una propuesta de unos compañeros del Bajo Cauca, que dijeron, hay que llevar esa propuesta a La Habana, y la llevaron y fue aprobada. Pero el Congreso dilató su aprobación a pupitrazo limpio. Quisieron borrar del mapa ese acuerdo fundamental que le reconocía los derechos a las víctimas. Y si no es por las acciones de tutela de muchas organizaciones y por la movilización de las víctimas, hoy no tendríamos las 16 curules, por lo menos en la Cámara de Representantes, que fue lo que se logró. Lamentablemente hoy, muchas de esas víctimas que están saliendo
como candidatos y candidatas están siendo amenazados, estigmatizados o señalados. Y los victimarios pusieron candidatos. Y las organizaciones de víctimas muy debilitadas, incluida Red de Paz, no se les reconoció la posibilidad de inscribir personas como candidatos y candidatas a muchas de ellas. Hoy nos encontramos con que una promesa como la financiación estatal fue una farsa total. 7 millones de pesos le están pidiendo a las víctimas con una póliza para poder acceder a los recursos del Estado. ¿De dónde se le ocurre a este gobierno, al Consejo Nacional Electoral, a la registraduría, pedirle a las víctimas desamparadas, desprotegidas, señaladas y estigmatizadas que además tengan que pagar una póliza para acceder a los recursos del Estado, cuando la norma lo decía claramente que se iba a financiar esas candidaturas? Todo eso lo que hace es que los victimarios camuflados como candidatos y candidatas, como el hijo de Jorge 40 en el Magdalena, o como un candidato en el Chocó, que en octubre del año pasado puso la denuncia de que era víctima. En noviembre le reconocieron su condición de víctima y en diciembre ya era candidato. Son candidatos del gobierno. Por eso necesitamos fortalecer esas candidaturas. Toda esa situación, unido a la necesidad de avanzar en la cultura de paz, que se quedó también engavetada. No hemos avanzado en eso desde el Ministerio de Educación. ¿Dónde está la pedagogía para la paz? ¿Dónde están los esfuerzos, las propuestas, las experiencias que le hemos entregado a este gobierno para que asuma realmente la cultura de paz como un eje fundamental en la construcción de nuevas ciudadanías capaces de movilizarse a favor de un nuevo Estado, de una nueva sociedad, de una nueva democracia? No hay pedagogías, no hay acompañamiento a las organizaciones. De base, lo que hay es señalamientos. Siguen asesinando líderes y lideresas, siguen desplazando, siguen desapareciendo, siguen ocurriendo masacres, siguen atentando contra la Guardia Indígena, contra la Guardia Cimarrona, contra la Guardia Campesina. Se sigue estigmatizando, utilizando mal el derecho para judicializar a los líderes y lideresas. Es decir, realmente hoy, yo diría, y con toda la razón, que estamos peor que hace 18 o 15 años, cuando el conflicto en Colombia estaba más exacerbado. ¿Y por qué digo que estamos peor? Porque el Estado fue capturado definitivamente por las mafias. La Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía están capturadas. La corrupción sigue siendo profunda. Se siguen robando millones y millones y millones de pesos. Siguen invirtiendo en la guerra. Siguen invirtiendo en la violencia y en lugar de cultura de paz, siguen promoviendo el uso de armas. Acabamos de descubrir que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, como nunca antes había sucedido en Colombia, le está vendiendo fusiles a los privados. Fusiles producidos en Colombia. Colombia ya no es un importador de armas, es un productor de armas, está exportando armas. Exporta armas al Medio Oriente, exporta armas al Cono Sur, exporta armas a Centroamérica. Armas con las que violan los derechos humanos en esos países. Produce municiones, produce minas. Produce fusiles. Por eso no han querido firmar el Tratado de Comercio de Armas, que era una obligación del Estado colombiano. Por eso engavetaron el tratado. Y no lo quisieron llevar al Congreso para que el Congreso lo ratificara, porque eso implicaba asumir responsabilidades internacionales en relación con el comercio de armas. No hay un plan en Colombia, no hay un plan, no existe un plan para perseguir a los traficantes ilegales de armas y municiones. Más de 5 millones de armas se calcula que están hoy en poder de la ciudadanía. Más de 1.200.000 armas legales entregadas con salvoconducto para porte y tenencia a la ciudadanía, con municiones. Es decir, tenemos hoy, si los cálculos no fallan,
casi 7.500.000 armas cortas y ligeras en poder de la ciudadanía. Y no hemos podido seguir promocionando los programas de desarme, el cambio de armas por bonos, porque no existe una ley que nos ampare y nos respalde. Quienes lo han hecho de parte de la institucionalidad fueron judicializados. Y entonces eso tiene que cambiar. Perdón, eso de alguna forma tiene que mejorar. Eso fue lo que llevó a Redepaz y lo que llevó a estas organizaciones a decidir, ¿vamos a hacer el ejercicio o no? ¿Nos vamos a meter a trabajar por cambiar el Congreso? Porque la mayoría de las cosas se deciden ahí, en un Congreso corrupto, en un Congreso comprado por las mafias, en un Congreso que legisla para la guerra. 140.000 millones de dólares invertidos en armas. Es el país por cápita en América que más armas ha adquirido. Es el país en América que más invierte en la violencia. Algunos dirán, no, es Brasil. No, estoy diciendo por el número de habitantes. Seguimos comprando fusiles, seguimos comprando pistolas, seguimos comprando municiones. Se siguen comprando helicópteros, se siguen comprando aviones, se siguen comprando tanques. Pero se siguen cayendo los colegios, las escuelas, los puestos de salud, los hospitales. No hay reforma rural. Y entonces teníamos que dar este paso. No como Redepaz convirtiéndose en un partido político, sino todo su activo, apoyando a la transformación de este país desde el tema electoral. Y propusimos un candidato y le dijimos a Luis Emil que asumiera esa tarea. Y yo le he asumido con todo respeto y con todo rigor, como todas las tareas que hemos asumido en esta organización, respondiéndole a la gente, respondiendo los retos, acompañando a las comunidades. Hoy tenemos 22 inscritos en las curules de víctimas, que son de Redepaz, o que fueron miembros, o que ayudan, o que están ahí, o que son acompañantes. Ese en sí mismo es una tarea gigantesca. Candidatos en Chocó, en Urubá, en Córdoba, en el Bajo Cauca, en Montes de María, en el sur de Bolívar, candidatos en el Catatumbo y candidatas. Les quiero decir que la mayoría, las que más esfuerzo hacen y las que más se destacan, son las mujeres víctimas, con una profundidad política y un acompañamiento social muy importante. En el Catatumbo, en Arauca, en Putumayo, en el Valle. Tenemos hoy candidatos y candidatas que en algún momento estuvieron en Redepaz o que estuvieron cerca de nuestro trabajo o que hacen parte de la organización. Eso en sí mismo es un esfuerzo fundamental, fenomenal, pero es un esfuerzo que hay que seguir acompañando. Pero también nos acompañan desde muchos territorios el esfuerzo de Redepaz. Quiero decirles que ASFADES, por ejemplo, o muchas personas vinculadas a ASFADES, a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, está acompañando esta propuesta. Que muchas personas vinculadas a la red de perdón y reconciliación, a las escuelas, a las ESPER, están acompañando esta propuesta. Que muchas personas ligadas a los programas de desarrollo y paz están acompañando esta propuesta. Que muchas personas ligadas al ejercicio local, al territorio, a las organizaciones, están acompañando la propuesta que desde Redepaz surge y que se pone al servicio de la gente. Esa es una tarea también importantísima de estas organizaciones. Seguramente me olvidé de nombrar algunas otras que están allí, pero ese ejercicio se avanza. Y hay otros compañeros de Redepaz que decidieron hacer el ejercicio político también en sus regiones. Está el compañero Nacho en el Cesar, que recibió el aval del Partido Verde, Ignacio Suárez del sur del Cesar,
de San Martín, defensor del agua, luchador contra el fracking, defensor del medio ambiente, está de candidato a la Cámara en el Cesar. Y está el compañero Hayden en Cundinamarca, miembro de Redepaz de Soacha, constructor de paz, artista, cultor, está de candidato también en la lista de la coalición de Centro Esperanza. Y hay otras personas en el territorio que desde sus candidaturas acompañan esta propuesta. Es decir, tenemos posibilidades, es real, es posible. Si todos y todas nos unimos y hacemos el esfuerzo y la tarea que nos falta en este próximo mes y lo que queda de marzo. Es una tarea fundamental. Es una tarea sin la cual esta candidatura no podrá tener una curul en el Senado. Y es que cada miembro, cada persona que Redepaz tenga, que se sienta parte de esta red, que crea en la paz, en la reconciliación, en la transformación democrática del país, haga el ejercicio en su municipio. Siempre hemos dicho, y en la última asamblea fue así, que estamos en más de 400 municipios. Eso decimos en Redepaz. Nos enorgullecemos de eso, de tener redepacinos y redepacinas en La Guajira y en el Amazonas, en la Orinoquía y en el Chocó, en la zona andina, en la Orinoquía, en el oriente antioqueño, en la Amazonía, en la costa pacífica o en la costa caribe. Siempre lo hemos dicho. Pero supongamos que no, que por alguna razón, que porque, bueno, nos persiguen o porque por cualquier cosa. No estamos en 400 municipios, sino en 200. Supongamos que estamos en 200 municipios, que eso es real. Que Redepaz está en Bogotá, está en Soacha, está en Facatativá, está en Tabio, está en otros municipios de Cundinamarca, o está en el Meta o en Boyacá. Estamos en los 15 municipios que siempre nos han presentado, o en Antioquia, o en Bolívar, que estamos en esos 200 municipios. Es decir, que hay personas ligadas a Redepaz, organizaciones, mesas de trabajo. Si en cada municipio tenemos 10 personas que acompañan a Redepaz, que trabajan por la paz, por la convivencia, por los derechos humanos, por las víctimas, si esas 10 personas en cada municipio consiguen cada una entre 10 y 20 votos, vamos a lograr esta curul. Eso sería más o menos 20,000 votos, que unido a las demás alianzas, propuestas, acompañamientos, vamos a poder lograr. ¿Y para qué lo vamos a lograr? Pues para poder estar ahí, hacer una alianza estratégica, movernos en lo político, incidir en lo político, incidir en lo social, acompañar a las organizaciones, poder trabajar con la gente, poder fortalecer Redepaz, poder fortalecer ASPADES, poder fortalecer todas las organizaciones que están acompañando todo el movimiento por la paz y los derechos humanos, poder fortalecer la Comisión de Paz, el Consejo Nacional de Paz, los consejos territoriales, la Semana por la Paz, las guardias indígenas, campesinas, cimarronas, la territorialidad para la paz. Esa es la función. No vamos a tener un congresista burócrata que se le olvide la gente y la organización. Decidimos hacer esta tarea porque necesitamos decirle a los demás congresistas, amigos, senadoras, senadores, representantes a la Cámara, que el movimiento social, el movimiento comunal, el movimiento comunitario, el movimiento indígena, campesino, afrodescendiente, necesita a los congresistas con la gente en el territorio. Esa es la tarea. Pero para lograr hacer eso, necesitamos que cada uno llame a su amigo, a su compañero, que aquí no estuvo hoy en esta videoconferencia, pero sabemos que está allá, en su municipio, que de pronto no le ha llegado todavía la noticia de que Luis Emil es candidato al Senado
en la coalición Centro Esperanza con el número 27, que no le ha llegado la noticia, pues vamos a llamarlo, vamos a buscarlo. Vamos a proponerle, vamos a convencerlo de que vote y de que consiga personas y amigos amantes de la paz que voten este 13 de marzo. Y el 13 de marzo levantarnos temprano y llamarlos y llamarlas y garantizar que ese voto sea cuidado en las mesas. Si no cuidamos los votos, nos van a robar. ¿Y por qué es factible que roben los votos de Luis Emilio y no los de cualquier otro candidato o candidata? Pues porque mi Senado representa el espíritu de la ley. Los senadores y senadoras deben representar todo el país. Hoy lo que vemos en la tradición politiquera es que alguien sale representante a la Cámara y con esos mismos votos sale senador o senadora. Y son dos representando un territorio. Y el espíritu de la norma que buscaba que los senadores comprendieran las dificultades y la problemática nacional y dieran soluciones nacionales, se empezó a perder y se perdió definitivamente. Y los senadores hoy están más al servicio de quien les financia la campaña que de el país, de la nación, de la sociedad. Queremos retomar el ejercicio del senador y de la senadora. Y esos boticos que 100 en Miranda, Cauca, o que 100 en Mogotes, o 200, bueno, ya afortunadamente voy a tener reunión en estos días en Mogotes, me han convocado los compañeros de Mogotes a que me siente con ellos porque quieren acompañar a este Senado. Allá tenemos dos concejales de Redepaz, bueno, a nombre de unos partidos, pero son redepacinos y redepacinas, líderes y lideresas. Si en todas partes salen esos 100 votos, esos 200 votos hay que cuidarlos. Porque esos 200 votos, si no los cuidamos, son los que van a empezar a entregarle al candidato al Senado en el territorio. Y con eso, el día el 14, si le faltan 50 votos a ese senador o senadora, candidato o candidata, echémosle mano a estos de Luis Emil que nadie los defendió. Y se pierden. Porque no han dejado, no han permitido revisar el software. Lo único que nos van a permitir es revisar el software final, el que hace la sumatoria final, pero todo el proceso, si no lo cuidamos, vamos a perder. Entonces vamos a tener un Senado, ojalá con varias cámaras, que desde aquí convoque a los demás y a las demás a este trabajo por la paz, a este trabajo integral. Hemos recibido la noticia nefasta ayer de la FAO, nada más ni nada menos que de la institución de Naciones Unidas que vigila los niveles de hambre, de desnutrición, de pobreza en el mundo. Y como en ningún otro momento de nuestra historia han dicho, es posible que en el 2022 en Colombia haya una hambruna, como la de Etiopía o como la de tantos países, como la de Haití. Pues claro que va a haber hambruna, porque estamos en 27 millones de personas ya en la pobreza. A pesar de que ellos bajaron la línea de la pobreza a casi 400.000 pesos. O sea, según las estadísticas de una persona o una familia que le ingresen 400.000 pesos mensuales, no es pobre. Y ahí para abajo sí es pobre. Pero ¿qué compra uno? ¿Qué compra la gente con 400.000 pesos si todo está privatizado? La salud, la educación, la vivienda. Todo se está privatizando. Los servicios públicos, el agua, la electrificación, el internet, tantos servicios que son un derecho. Pues bien, a pesar de que bajaron la línea de la pobreza, tenemos hoy ese número tan lamentable. Y más de 7 millones de colombianos y colombianas se acuestan sin probar bocado o solamente con una ración al día. Y 100.000 colombianos y colombianas viven en la calle, en la indigencia. Niños, niñas, adolescentes. Es una grave situación, nunca antes vista en este país, o nunca antes señalada con tanta profundidad. Así que tenemos que tomar una decisión
Difícil, porque nosotros en Red de Paz tenemos muchos amigos que son de lo que hoy se conoce como el pacto histórico. Muchos amigos y amigas de Red de Paz son de los partidos tradicionales. Muchos amigos y amigas son de los que hoy se conoce como el centro. Y nos tocaba tomar una decisión en dónde nos metemos. En dónde nos metemos que nos permita votar por Luis Emil y que Luis Emil se eche el discurso, convenza a muchos y a muchas, haga pedagogía. Pues bueno, encontramos ese espacio en la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, en donde hay muchas diferencias, sí, en donde hay muchas discusiones, sí, como en los demás, pero no lo quiero justificar, simplemente quiero decir que no nos gustan ni los extremos polarizantes, pero tampoco nos gusta el centro que conecta, el centro que busca mantener las cosas como están, que no rompe con la tradición. Por eso hacemos un ejercicio diferente. Decimos las cosas, proponemos soluciones, nos diferenciamos y no renunciamos a ser constructores y constructoras de paz. No vamos a tolerar la pobreza, la exclusión, el hambre, el abandono, la guerra. 15.000 personas asesinadas en Colombia el año pasado con armas de fuego. Somos uno de los países más violentos del mundo. 70 niños y niñas fueron víctimas de balas llamadas perdidas. Murieron. 70 niños y niñas quedaron heridas, 140 en total aproximadamente. En Colombia se abusa, se cometen acciones contra las mujeres, feminicidios al día, 4 en promedio, 3 de los cuales se producen con armas de fuego, con violencia directa. Es una situación que nos tiene que llamar la atención, por eso hemos asumido el reto neutralidad activa. Estamos en una lista, pero no nos casamos sino con nuestra tarea por la paz, por la reconciliación, por los derechos humanos y por las organizaciones sociales. Y en ese casarse les quiero anunciar algo, compañeros y compañeras de Red de Paz, que haré público dentro de un mes, pero quiero que lo sepan, para que nos entusiasmemos a hacer esta tarea, para que llamemos a los amigos y a las amigas. El 60% de mis honorarios, más de 20 millones de pesos en promedio mensuales, serán destinados a 2 tareas fundamentales. El revivir el Premio Nacional de Paz y fortalecer la Semana por la Paz. Y fortalecer la coordinación de las guardias campesinas, indígenas y cimarronas en la tarea de la construcción de la territorialidad para la paz. Si todos los senadores y senadoras, congresistas, representantes a la Cámara, hicieran la misma tarea, en 4 años sería innegable la transformación de este país. Algunos me preguntarán, ¿y el 40%? Pues bueno, gracias al esfuerzo de Red de Paz y a muchos otros, a mí no me faltan sino unos pocos años para ser pensionada, con esas pensiones privadas, pero me faltan apenas unos años. Con lo que resta, puedo mantener todavía los que dependan de mí en mi familia, pagar pensiones, cesantías, pero sobre todo tener un fondo humanitario para aquellos compañeros y compañeras que son perseguidos, señalados, estigmatizados en el territorio y que muchas veces, como ha ocurrido, por no tener ni siquiera con qué enviarle para un pasaje, son asesinados o asesinadas. Vamos a tener esa tarea también. Este es un compromiso, porque es que esta candidatura no es de Luis Emil. No soy yo el que quiero ser senador, yo realmente quisiera estar más tranquilo. Es el Movimiento por la Paz que necesita una voz fuerte en el Senado de la República. Es el movimiento social
son las organizaciones del territorio las que necesitan acompañamiento, necesitan propuestas. Y vamos a avanzar en esas propuestas que a muchos de ustedes ya les han llegado en los videos, en los pósteres y en los demás medios que tenemos. Así que este mes que viene es un mes decisivo. O logramos esos 20.000 votos mínimo de Red de Paz, o realmente, compañeros y compañeras, no vamos a lograr tener este Senado de la República. Agradezco a los compañeros que se pusieron también en la tarea de hacer una rifa de una hermosa escultura que tiene una historia importante. Aquí está la escultura, el ritual de reconciliación. Nos lo dio el maestro Rivera, que fue el que hizo también el monumento con fusiles en los 90, pero que también recogió bronce, etcétera. Y ese monumento a gran escala, más de 7 metros, va a estar en los jardines del Vaticano. El Papa Francisco aceptó que ese monumento, que esa escultura a las reconciliaciones que hubiera allá. Y esta es una réplica, pero esta réplica tiene una cosa fundamental. Sirvió de testigo esa réplica en el evento de reconciliación de las FARC con las víctimas del barrio La Chinita en Urabá, los sobrevivientes de la masacre. Ese es el pasado y es el presente de esa escultura. Agradezco a quienes organizaron la rifa y espero que el apoyo esté, porque necesitamos recursos. ¿Cómo los hemos obtenido? Con el apoyo, con las solidaridades, con la gente que llama, con el que ofrece un pendón, el que ofrece un pasacalle, el que ofrece un afiche o la que lo ofrece desde su casa. Pero fundamentalmente necesitamos hoy, ya, que cada uno de los que están aquí se convierta en un replicador de Luis Emilio. Que los videos que les llegue los envíe a todos sus contactos. Que cada vez que colguemos algo en Facebook, no solamente les den me gusta. A mí me gusta que le digan me gusta. Pero es más importante que le reenvíen y que lo comenten. Que digan, está bien, no me gustó, bonito el candidato, chévere lo que dijo. Coméntenlo, porque al comentarlo lo volvemos más viral. Lo de Facebook, lo de Twitter, lo de Instagram. Eso es una forma fácil de meterse en la campaña. Tenemos un mes para hacerlo. Tenemos una página web, luisemilsanabria.com. Ahí están todos los videos, están todas las piezas que se pueden bajar. Hay unas fotos que me llegaron en estos días de unos compañeros que imprimieron en tamaño carta el afiche y lo colocaron por allá en una vereda. Hay muchas iniciativas. Acabo de hacer una reunión en Medellín y un compañero de Red de Paz me sorprendió con 10.000 tarjeticas. Las mandó a imprimir. Ahí las puso. Se repartieron en Medellín, pero tomó la iniciativa. Tenemos muchas formas de vincularse a la campaña. Y hoy tenemos, además de todas las piezas, unas piezas maravillosas. Hemos recibido el jingle, la pequeña canción de esta campaña, un obsequio de nuestro compañero veedor nacional, John Harold Dávila. Pero necesitamos que en todas las emisoras comunitarias en donde estamos se coloque. Bueno, algunos, en muchas está prohibido. Pero si alguien tiene, o que la reenviemos por Facebook, o por Twitter, o por WhatsApp, o por Telegram, o por Signal, por cualquiera de las redes que tengamos. Convirtámonos realmente en dinamizadores y dinamizadoras de esta campaña. Si no lo hacemos, si nos da pereza, pues no lo vamos a lograr. Ese es un esfuerzo colectivo, esta es una tarea colectiva. Gracias a Red de Paz por permitirme hacer esta conferencia. No es fácil para un movimiento por la paz hacer esta tarea, de ser neutral, activo como movimiento, pero también le agradezco porque estoy transmitiendo
desde la sede de Red de Paz, sede propia, que gracias al esfuerzo de muchos y muchas hoy tenemos. Quería decirles estas palabras, compañeros y compañeras, para que nos llenemos de optimismo, para que fortalezcamos el trabajo. Hoy recibí varias llamadas de compañeros de Red de Paz. Me llamó Carlos Páez en Urabá diciéndome, me falta la propaganda, no me ha llegado. O me llamó Marta y mandó un mensaje desde Nariño. Me faltan los tarjetones para hacer una didáctica mejor. Pues bueno, vamos a intentar sacar esas cositas esta semana, enviarles a cada uno de ustedes, pero también se les envía por WhatsApp, por si acaso, pues lo imprimen en una hoja tamaño oficio, es fácil, y con eso hacemos la pedagogía. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por la atención prestada. Esta videoconferencia también la vamos a colocar en uno de nuestros Facebook, en el YouTube de Red de Paz, para que también la reenvíen, inviten a los compañeros a que la vean. Y espero de alguna forma haber despejado muchas dudas, pero sobre todo haberle llenado ese corazón redepacino y redepacina de esperanza, de optimismo y de ganas de salir adelante como organización social que trabaja por la paz, pero también con un senador y seguramente con varios representantes a la Cámara. Lo vamos a lograr. Soy Luis Emil Sanabria Durán, defensor de la vida y la paz.